toda la Biblia y estamos en Hechos capítulo 15 del versículo 36 al 41. Hechos 15 del 36 al 41. Cuando lo tengamos nos ponemos de pie como reverencia a Dios por su palabra y vamos a leer juntos Hechos 15 del 36 al 41. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Siéntese, por favor, hermano. El título en la versión Reina Valera de este pasaje es: Pablo se separa de Bernabé y comienza el segundo viaje misionero. Y bueno, pues es un tema importante porque vamos a hablar hoy de conflictos en la iglesia. A veces nosotros cuando llegamos a Jesús creemos que la iglesia es un lugar perfecto, ¿no? Quizás nos pasó así cuando empezamos a oír la palabra de Dios y decíamos, bueno, esta gente que me habla de Dios son casi ángeles, traen su Biblia, hablan muy bonito, encuentran los versículos rapidito. Yo creo que son unos santos, ¿no? Y cuando empezamos a tener años en la iglesia, lamentablemente nos damos cuenta que seguimos siendo imperfectos. Diríamos ahí, salvos pero imperfectos, ¿verdad? Dios nos ha salvado, nos ha perdonado, somos hijos de Dios, pero no estamos perfectos en nuestro carácter. La Biblia dice que somos perfectos en un sentido de ubicuidad, en un sentido de cómo estamos ubicados delante de Dios. Él nos ve perfectos y en Cristo nos ama, nos ve a través de Cristo, pero aquí humanamente seguimos luchando con muchos problemas de carácter, de percepción, de falta de entendimiento, y incluso hay algunos que hemos cometido el error de querer buscar la iglesia perfecta, ¿no? Decimos, voy a buscar una iglesia perfecta porque las iglesias donde he estado no son perfectos los hermanos, aman al Señor, pero conforme más les conozco, más me doy cuenta de que no son perfectos. Y querido hermano, ese es un gran error porque no hay ninguna iglesia perfecta. La iglesia es toda, es una, aunque somos miles de denominaciones y grupos y templos, somos una iglesia ante Dios y hay algunas muy lindas, pero en todo grupo humano siempre habrá conflictos, siempre. Y necesitamos aprender cómo manejar esos conflictos, cómo superar los problemas. Y eso podría aplicarse incluso a la familia, ¿no? Muchos en la familia decimos, pero si somos cristianos, ¿por qué seguimos batallando? ¿Por qué los matrimonios seguimos luchando con la falta de entendimiento, con la falta de unidad en las metas? ¿Por qué padres e hijos tenemos conflictos? Y es indudablemente porque no estamos tan entregados como deberíamos a Dios. Y aunque estemos totalmente entregados a Dios, surgen cosas de la vieja naturaleza, ¿no? El apóstol Pablo dice que tenemos una vieja naturaleza que está dentro nuestro y que está pugnando por salir. Constantemente trata de salir el viejo hombre, el pecado, todo lo que está mal delante del Señor y creamos conflictos con los demás. Entonces, hoy hablaremos de la solución de conflictos. Sí se debe y se puede, pero muchas veces no lo hacemos como debería de hacerse. Y vamos a hablar de los personajes que estamos viendo aquí. Usted va a encontrar aquí a Bernabé, que realmente se llama José, ¿no? Y Bernabé quiere decir en hebreo hijo de consolación. ¿Se acuerda? Barnabás en hebreo es hijo de consolación, porque era un hombre muy cálido, de esa gente que consuela a los demás, que se interesa por los demás. Él recibió a Pablo cuando nadie creía que Pablo fuera cristiano, él lo recibió y lo presentó con los apóstoles. Él es un levita de Chipre. Está también Pablo, que es la palabra latina del término hebreo Saulo o Saúl, que quiere decir pequeño, ¿verdad?
y él era un hombre erudito, era un fariseo muy radical, que incluso pues mató a algunos hermanos y buscaba a otros para encarcelarlos porque estaban supuestamente él, en su punto de vista fariseo, eran herejes los cristianos. Entonces era un perseguidor de la iglesia. Tenemos a Marcos, que tampoco se llama Marcos, realmente se llama Juan, ¿verdad? Si analizamos bien, hay dos escritores de evangelios que se llaman Juan, hay un evangelio que se llama Juan, pero el escritor del evangelio de Marcos realmente también se llamaba Juan, y es hijo de María, una mujer importante ahí en Jerusalén, que en su casa se hacía una reunión, ahí había una iglesia en su casa, y le pusieron como sobrenombre Marcos. Y el último es Silas, que tampoco es su nombre Silas, ¿no? Realmente es un diminutivo de Silvano, él se llama Silvano, y como pues apócope de cariño le decían Silas. Y él es un hombre de Jerusalén, es un profeta, dice allí, y fue enviado después del concilio de Jerusalén para ir a las iglesias y decirles lo que habían acordado, que no hubiera en las iglesias judaísmo, que no se siguiera circuncidando u obligando a la forma judía, sino que los gentiles, los no judíos, podían ser cristianos dentro de su cultura, sin copiar el judaísmo. Entonces son 4 personas con diferentes características, pero de alguna manera muy especial vamos a ver cómo en la obra de Dios a veces hay fricciones, se dan fricciones por nuestra carnalidad. No es ni porque Dios pone pruebas, ni porque así Dios lo dispone, es porque nosotros no somos tan espirituales como realmente deberíamos de ser. Entonces vamos a hablar de conflictos en el ministerio, y el primer conflicto se llama desacuerdo. El primer conflicto que encontramos aquí narrado es desacuerdo. Usted ve en todo el libro de Hechos la obra del Espíritu Santo, impulsando a la iglesia, mandándolos a predicar, haciendo milagros, levantando hombres impresionantes en la predicación, en la enseñanza, en los milagros y señales, y es algo muy lindo ver esa obra. Pero también la palabra registra que hubo problemas entre estos grandes hombres. Entonces, si nosotros analizamos bien la palabra, nos daremos cuenta que en la iglesia sigue habiendo conflictos. ¿Y cómo puedo yo hacer para evitar ser parte del conflicto y ser parte de la solución? Porque Dios puede hacerlo así, pero algunos no tenemos la visión y seguimos siendo muy conflictivos. Entonces, el desacuerdo, por supuesto, es pues un desajuste en el punto de vista de 2 personas, por lo menos. Hay un punto muy opuesto de lo que uno ve y lo que otro ve. Y este desacuerdo, por supuesto, se da entre Bernabé y Saulo. Dice ahí el versículo 36 que hay un interés por la obra de parte de Pablo. Dice, después de algunos días, después del concilio de Jerusalén, que se arreglaron cosas de doctrina que usted ya leyó y nos predicaban la semana pasada, un tema muy interesante del concilio de Jerusalén. Ahora Pablo le dice a Bernabé, vamos a visitar a los hermanos de las iglesias que hemos fundado para ver cómo están, donde predicamos la palabra de Dios. Entonces hay un interés bueno, ¿no? Hay que interesarnos en la gente. Decimos aquí que los verdaderos apóstoles, los apóstoles según la palabra de Dios es gente muy sacrificada, gente que viaja, gente que gasta para predicar la palabra, gente que tiene una madurez, hay una autoridad espiritual, pero no se anda proclamando, no se anda pidiendo que los demás le rindan ninguna pleitesía. Y entre otras cosas también los apóstoles verdaderos se interesan en la gente, es decir, no es un protagonismo de que vean a la persona, al apóstol, al pastor, al misionero como alguien muy importante, sino que nosotros somos medios, somos instrumentos de Dios y lo importante es la gente, no los ministerios. Y a veces hoy vemos la iglesia como que es demasiada la importancia que se le da a las personas en el ministerio, y a veces es una bendición y otras ocasiones causa problemas, porque lo que realmente tiene que interesarnos es la gente. Bernabé y Pablo eran grandes hombres, pero no eran ellos lo importante era la gente a la que tenían que ministrar. Entonces hay un buen interés y entonces hay un acuerdo y una comunicación. Diríamos ahí al calce que en todo ministerio tiene que haber buena comunicación, porque algunos esperamos como que los demás adivinen nuestro pensamiento, ¿no? O como que los demás pues intuyan qué es lo que queremos y no lo comunicamos. Tenemos que comunicarlo. Y Pablo le dijo a Bernabé, vamos a ver a los hermanos, queremos ver cómo están en las ciudades donde hemos predicado la palabra de Dios. Entonces es muy importante que veamos que la obra no es nada más local. La iglesia local, que es muy importante notar que es como
una parte del reino de Dios en la tierra. Hay autoridades, hay personas avanzadas en la obra, hay personas que empiezan en la obra. La iglesia local es todo un cosmos, ¿no? Hay una bendición y una formación de la vida de la gente para servir. Pero fuera de la iglesia local tenemos que estar interesados en predicar la palabra en otras naciones. Y por eso ahí decíamos en semanas pasadas, pastores, evangelistas y maestros que están muy enfocados a la iglesia local. Pero hay apóstoles y profetas que se van también fuera de la iglesia local a predicar a otras ciudades. Entonces, Pablo como apóstol está en la iglesia local, pero quiere ir a otras ciudades. Y dice, vamos a visitar a los hermanos, y dice una frase muy, muy concreta, para ver cómo están. ¿Se da cuenta qué importante es ver cómo está la gente? No nada más ver números. A veces las iglesias muy grandes es una bendición, pero lo difícil es ver persona por persona. Y cómo está tal joven, o tal hermana, o tal hermano, tal anciano, tal niño, ¿cómo están? Necesitamos ver cómo está la gente. Por eso esas iglesias grandes se subdividen en células para que todos puedan tener alguien que los pastorea o alguien que está para reconocerlos, porque son muchos. Las iglesias pequeñas no tenemos ese problema, conocemos bien a todos, pero tenemos que ver cómo está la gente. Hay que interesarnos en la gente. Esto habla de un trabajo apostólico y habla de una formación, una edificación en la vida de la gente. Y dice Pablo, en las ciudades donde hemos predicado la palabra del Señor. ¿Qué es lo que hay que predicar? La palabra del Señor. No filosofías, ni enseñanzas de un pastor X, ni enseñanzas de otro intérprete. Vamos a predicar la palabra del Señor. Eso es muy importante. Ahora, el versículo 37 dice que Bernabé quería que llevasen consigo a Juan. Recuerde que Bernabé es cálido. Vamos a hablar de dos cualidades de gente, o dos tipos de gente: calidez y rigidez. ¿Qué le parece? Calidez es alguien afectuoso, es alguien que ama a los demás, que es sencillo de tratar. Y la rigidez es gente que es muy exigente con los demás. Es gente que espera casi perfección en los demás y que cuando alguien falla hay conflictos. Y la calidez aquí, ¿quién la representa? Bernabé. ¿Y la rigidez? ¿Y usted qué representa? ¿Usted cómo es? Bueno, vamos a ver eso ahorita, ¿no? Pero aquí Bernabé tiene una calidez. Y dice que como levita, fíjese qué interesante, es la única vez en el Nuevo Testamento que se usa la palabra levita. Ya los sumos sacerdotes estaban pues controlados por Roma y había un servicio a Dios, pero no estaba tan organizado como en el Antiguo Testamento. Sin embargo, de José, Bernabé, se dice era un levita. O sea, era una familia que le daba importancia al sacerdocio. Y decían, tú eres hijo y nieto y bisnieto de alguien que sirvió a Dios en la tribu de Leví. Entonces él dice, yo soy levita. Y aunque vivía en Chipre, en la zona de las islas griegas, él era levita y era un hombre que servía a Dios. Pero tiene una gran calidez. Aquí un asunto que se da al calce es que Juan Marcos, ¿qué era de él? Es su sobrino, ¿verdad? Entonces él ve a su sobrino Juan Marcos, y que fue en el primer viaje misionero. Usted recuerda, ya lo vimos hace algunas semanas, fueron a visitar algunas ciudades de Asia. Pero cuando Bernabé y Saulo y Juan Marcos salieron en ese viaje, dice que en la zona de Panfilia, casi empezando el viaje, Juan Marcos se regresó, se apartó de ellos, dice, y regresó a Jerusalén. ¿Será que hay gente así, que deja la obra de Dios y se regresa? ¿Sabe qué? Sí, lamentablemente hay gente que se regresa y ya no quiere seguir y ya no se compromete, y usted no tiene por qué ponerse mal por eso, usted tiene que seguir. Pero aquí el problema es que cuando viene el segundo viaje misionero, entonces Bernabé le dice a Pablo, está bien, vamos a ver las iglesias que predicamos la palabra para ver cómo están, pero yo quiero que venga mi sobrino, yo quiero que venga Juan Marquitos. ¿Cuántos somos así de la familia, no? Queremos traer a la familia siempre y que vengan todos y que estén. No había ningún problema, puede venir Juan Marcos, pero el gran problema es el concepto del asunto de Pablo. Dice allí el que tenía por sobrenombre Marcos, o sea, nos especifica de quién se trata. Hay varios hombres llamados Juan y varios llamados Marcos. Bueno, este es el sobrino de Bernabé y es el escritor del Evangelio. Algo que es muy importante de él, el primer evangelio que se escribió es el de Marcos. Nosotros tenemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan porque así están los tamaños y se acomodó, pero el primer escritor de un evangelio, año 52 después de Cristo, fue Juan Marcos. Entonces era un hombre que amaba a Dios, un hombre que sirvió a Dios, pero en un punto de su ministerio, él titubeó, él fue débil y se regresó a su casa. Pero ahí su tío dice, yo quiero que venga mi sobrino. Y esa es la persona que es cálida. Pero entonces enfrentamos el problema con los que son rígidos, representado por Pablo. Dice el versículo 38, pero a Pablo no le parecía bien que llevasen consigo
al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. ¿Qué tal? Él representa la mitad de la humanidad. Es de los que pueden ser rígidos, ¿no? Dice, a Pablo no le parecía bien. ¿Qué le parece cómo lo describe Lucas? Es muy concreto, ¿no? O sea, no fue Dios, no es el Espíritu Santo, no es la iglesia, es Pablo quien dice, yo no estoy de acuerdo con que venga tu sobrino. Y será muy tu sobrino, pero no nos acompañó a la obra y se apartó. Y no tiene el carácter, no tiene el perfil, no nos va a acompañar. Y entonces ahí hay un problema de enfoque. ¿Sabe que el problema en la iglesia es el enfoque? El problema en sí no era tan grave, se puede resolver, pero el conflicto se da por el enfoque de Bernabé, que es tan distinto del enfoque de Pablo. Y entonces hay un problema allí. Pablo demuestra una molestia. Él dice, ¿por qué se apartó desde Panfilia de la obra? ¿Por qué no nos acompañó al viaje misionero? Y es una persona que se molesta. Si usted se molesta muy frecuentemente, usted es muy inmaduro, porque la inmadurez va de la mano con la molestia. Todos podemos molestarnos, pero alguien que se molesta con facilidad demuestra una gran inmadurez. Y no tiene que ser así, la gente va a ser diferente, no pensamos igual. Tiene que venir la palabra de Dios a regirnos. Recuerde, tenemos palabra. El pueblo de Dios tiene la palabra de Dios para que digamos qué es correcto y qué no es correcto. Pero muchas veces dejamos la palabra y vamos a lo que cada quien piensa. Y hay un problema aquí, que Pablo estaba tomando una autoridad de lo que a él le parecía y lo que no le parecía. Fíjese que ahí vemos cuando alguien espiritual sigue teniendo problemas de carácter. Pablo era un hombre espiritual, oiga, un hombre de ayuno, de oración, un hombre que se entregó a Dios con tal pasión que ya quisiéramos muchos imitarlo. Jamás se apartó de Dios, estuvo dedicado. Después de ser un perseguidor y un fariseo, ahora era un hombre entregadísimo a la obra, estudiaba, se preparaba, estaba en las misiones, escribía. Es el hombre más prolífico en escritura del Nuevo Testamento. Escribe la mitad del Nuevo Testamento, 13 cartas. Si es que no escribió Hebreos, sino 14 cartas, si es que escribió Hebreos. Entonces hay un problema en él, es un hombre que produce, que tiene una exigencia, que se exige mucho a sí mismo. Pero la gente que se exige mucho a sí misma, el problema es que espera que los demás también se les pueda exigir lo mismo. ¿Sabe que la gente perfeccionista sufre mucho? Porque es que yo creo que deben de hacer los demás como yo lo hago. Y si yo doy, los demás también tienen que hacerlo. Y así era Pablo, perfeccionista. Y está esperando que todos estén y que nadie se aparte de la obra. Y hermano, algunos somos así. Y tenemos que aprender a luchar con esto, porque no siempre trae bendición como sucede aquí. Y dice, a mí no me parece bien que venga tu sobrino. Ahora, ¿de quién es la obra? La obra es de Dios. Aunque Pablo fuera tan prominente, la obra sigue siendo de Dios. Aunque hoy tengamos hermanos y hermanas que son prominentes, la obra sigue siendo de Dios. Y la palabra sigue siendo de Dios. Entonces él tiene una molestia y hay un desacuerdo. ¿Sabe que es tan difícil construir acuerdos que incluso hoy en todas las carreras profesionales donde se trata con relaciones humanas, la idea es construir puentes, ¿no? ¿Cómo podemos resolver conflictos? ¿Cómo podemos hacer que la gente no se moleste? O sea, hay una molestia, resolverla. Eso es muy importante, construir acuerdos. El problema es que el legalista o el que es muy molesto no resuelve el problema, nada más plantea un problema. Y mucha gente dice, yo ya detecté un problema. Mire, hasta el diablo detecta problemas. Detectar problemas no es ningún mérito. Detecte soluciones. Si hay un problema, la meta no es ver el problema, sino ver qué soluciones hay. Y aquí un hombre tan espiritual como Pablo, con toda la teología que él tenía, con todo el carácter que él tenía, se puso enojado y cerró la oportunidad al diálogo. ¿Sabe que tenemos que abrir oportunidad al diálogo? Hay que abrir oportunidad al servicio. Y él se cerró y dijo, pues yo no estoy de acuerdo con que venga Marquitos. Y entonces él está muy molesto. Ahora, dice que aquí él señala como un gran error el que se apartó de la obra. ¿Sabe? Hay mucha gente que es inconstante, quizás sea inmadura. Posiblemente Juan Marcos era muy joven y cuando somos jóvenes a veces no somos tan estables como deberíamos y hay un problema en su carácter. Pero no es un pecado grave. Juan Marcos no se volvió al mundo. Juan Marcos no estaba predicando herejías, nada más se apartó de la obra, pero Pablo lo veía como un gran pecado. Dice, él se apartó y no continuó con nosotros en la obra y no es digno de estar en la obra. Y muchos nos identificaríamos con Pablo, ¿no? Diríamos, sí, gloria a Dios, amén, aleluya. Pero fíjese que no es perfecto eso. ¿Sabe que ser alguien enojón no es una virtud? Hay mucha gente que exhibe como virtudes las cosas que no son virtudes. Pues yo así soy y me tienen que aguantar. Y ya saben yo cómo soy.
Oiga, ¿y usted quién es? Según sabemos, el importante aquí se llama Jesucristo. El dueño de la obra es Dios, la iglesia es de Dios. Y si usted es así, ore para que deje de ser así, o vamos a amarle aunque usted sea así. Pero no es ninguna virtud ser así, ser intolerante. ¿Qué aplica esto a nuestra vida como ministerio cristiano? En primer lugar, tenemos una responsabilidad ministerial. La obra de Dios es un gran compromiso. Muchas personas como Juan Marcos dicen, yo quiero empezar, y luego se apartan. Si usted es inconstante, trabaje con eso, porque necesitamos que sea constante en la obra de Dios. La obra va a acabar hasta que usted se muera. ¿Qué tal? La obra de Dios no acaba en 2, 3 años. Yo sirvo unos meses y ya con eso. No, hermano, la obra es para siempre. Solamente el día que estemos enfermos, al grado de no poder ni hablar ni levantarnos, es posible que ya no sirvamos al Señor y alguien nos sustituya. Pero mientras tengamos aliento, necesitamos servir al Señor. Y Juan Marcos fue inconstante. Pero si usted es inconstante, tiene que aprender a ser constante, porque hay una responsabilidad en la obra de Dios. Hay iglesias donde la gente a veces deja sin cumplir ciertos ministerios con mucha facilidad. Mire, todos nos podemos enfermar, todos podemos tener una fiesta, un evento, unas vacaciones, todos. Pero cuando es muy constante esto, habla ya de que hay una inmadurez. Y dicen, yo voy a hacer el ministerio, hermano, y a las primeras de cambio ya no está. ¿Y qué pasó con tal predicador? Pues no llegó. ¿Y qué pasó con tal hermano? Pues no está. Y aquel que iba a traer el material ni vino. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Aprender la constancia. Las cosas de Dios demandan que seamos constantes. Si usted se dedica a su carrera, a su casa, a su familia, las cosas de Dios son mucho más importantes que todo eso. Entonces tenemos también, así como somos constantes en otras cosas, hay que ser constantes en la obra de Dios. Otro aspecto que vemos aquí es interesarnos en las personas. Pablo dijo, para ver cómo están. Mire, no lleguemos siempre predicando la palabra, ¿no? La palabra se predica, por eso hay una hora muy especial en la que alguien predica la palabra de Dios. Y esperamos que Dios use esa hora para que escuchemos la palabra. Y también la enseñanza. Hay clases donde nos dan versículos y leemos e interpretamos, llegamos a conclusiones. Hay oraciones donde tenemos que interceder por las necesidades de la gente. Pero muchas veces sencillamente queremos ver cómo está la gente. Hay que interesarnos en la gente, decirle cómo está. Y mire, hay de todo tipo de gente. Hay gente muy linda, muy sonriente, y hay otros que son una piraña aquí en la obra de Dios, porque no son peces, son pirañas. ¿Será que Jesús ama a las pirañas, hermano? Sí. De las pirañas, el problema es su fama, no son tan graves, y tampoco en la iglesia son tan pirañas los hermanos. Son peces, pero se creen pirañas. Entonces, necesitamos con alguien así grosero y grotesco y feo, orar por él y amar y seguir adelante, ¿de acuerdo? Si usted va a servir a Dios, tiene que enfrentar personas así. Porque todos digamos, es que ya fulano me hizo cara, sutano me regañó, me gritoneó. Es una piraña, pero usted no tiene por qué molestarse, ¿verdad? Puede poner límites y decirle, hermano, no me grite, hermano, no debe ser así, pero no se enoje usted, siga adelante. Entonces, Pablo estaba tan enojado por la inconstancia de Juan Marcos que pues dejó de ser espiritual Pablo, ¿verdad? Y el propósito es edificar a la gente. Ahora, hay fuerzas y debilidades en la gente rígida y en la gente cálida, ¿sabe? No todo es perfecto. ¿Ya se dio cuenta que usted no es perfecto? ¿Ya se dio cuenta? Gloria a Dios, hermano, qué bueno. Nosotros también nos damos cuenta, cada quien de lo nuestro, ¿no? Pero Bernabé, el cálido, las fuerzas en alguien que tiene aceptación, que es sencillo, en primer lugar es aceptación. Usted que está tomando nota, o la gente que en internet nos hace el favor de vernos, bueno, aceptación. En segundo lugar, interés en el desarrollo de otros. Y en tercer lugar, da segundas oportunidades. O sea, alguien que acepta a los demás es bueno, porque todos somos personas. En la obra de Dios no somos números, ni templos, ni ministerios, somos personas. Y tenemos que aceptar a los demás. Bernabé era muy entregado, pero su sobrino Juan Marcos no era tan entregado. Sin embargo, él lo ve y lo acepta. Hermano, usted tiene que aprender de Bernabé a aceptar a las personas. Acéptelas. No sabe la obra de Dios que está haciéndose en esas vidas. Esa gente que es osca, que es grotesca, que no se entrega, posiblemente en el futuro sean grandes siervos de Dios. Entonces hay que aceptar. Y en segundo lugar, interesarse en el desarrollo personal. O sea, Bernabé quería que su sobrino siguiera siendo un siervo de Dios. ¿Y sabe qué? Sí lo logró. De hecho, Juan Marcos llegó a ser más importante que su tío en la obra de Dios. Un escritor del Evangelio, nada menos. Pero es un interés en la gente. Aquí diríamos que Dios ve lo que podemos llegar a hacer, ¿se acuerdan? Dios no ve lo que somos, ve lo que podemos llegar a hacer.
Cuando se encontró con Gedeón, le dijo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón estaba escondiendo la comida para que no se la robaran los enemigos. ¿Era valiente y esforzado? No, pero Dios llama a las cosas que no son como si sean, para que la gloria sea de Él. Entonces Dios nos llama a nosotros perfecto, santo, bendecido, siervo, constante, productivo, alguien de bendición. ¿Usted es así? Porque Dios lo ve así. Y algunos hermanos cálidos también lo ven así. Pero también es alguien que da una segunda oportunidad, ¿se da cuenta? En la obra de Dios no podemos a la primera cortar cabezas. Y ahí Pablo fue un cortacabezas, ¿no? Ahí dice, no, Juan Mequitos ya no. Y algunos tenemos esa tendencia, ¿no? Alguien que tiene una falla, ya lo queremos descalificar. Y eso es un error. Hay que dar una segunda oportunidad. Solamente cuando alguien se aparta de la obra, afecta a la iglesia o no se arrepiente o hace algo muy grave, pues no podemos estar dando la oportunidad. Pero cuando alguien sí se arrepiente, y Bernabé estaba allí con su sobrino, oye, mi sobrino quiere venir, pero Pablo dijo, no, a mí no me parece que venga Juan Marquitos. Se parece a algunos de nosotros, ¿no? Pero Bernabé decía, es mi sobrino, pobrecito, él está muy joven, lo va a lograr, vas a ver que lo va a lograr. Ahora, Bernabé estaba bien en ese punto, ¿no? Y alguien que da la segunda oportunidad es una bendición. La debilidad de alguien que es cálido es que no tiene autoridad, es una autoridad débil. En segundo lugar, le falta disciplina. Y en tercer lugar, tiene decisiones basadas en sus sentimientos. ¿Qué tal? Todo lo que se puede sacar de un versículo, ¿no? Es una riqueza impresionante. Pero sí, el problema de alguien cálido es que lo ven como autoridad débil. Como da segunda oportunidad, como dice, sí, vamos a seguir, vamos a estar, la gente piensa que es débil, aunque realmente a lo mejor no es débil, pero lo ven débil, dice, no, no tiene autoridad. Entonces es una debilidad de las personas cálidas. En segundo lugar, la falta de disciplina. Aunque los demás no cumplan, de todos modos pueden venir. Y entonces se llega a convertir en un vicio. Diríamos que una segunda oportunidad se da una vez en la vida, no todos los días, una vez. Está bien, fallaste, te arrepientes, te aceptamos, pero no vuelvas a hacerlo. Porque si sigues fallando y fallando y fallando, no contamos contigo. Y lo tercero que se da aquí son decisiones basadas en sentimientos. O sea, él sentía a su sobrino. Mira sus ojitos, pobrecito, quiere venir. Y algunos tomamos decisiones basadas en nuestros sentimientos, hermano. Y los sentimientos están bien, pero a veces si todos los días somos sentimentalistas, vamos a perder la visión clara de las cosas de Dios. Sí puede haber sentimientos un día y lloramos y nos conmueve a alguien, sobre todo de nuestra familia, lo cual veremos ahorita, pero no siempre hay que estar dando tantas oportunidades. Ahora, quien es fuerte y es rígido, como Pablo, también tiene fuerzas y debilidades. ¿Cuál es la fuerza de una persona rígida? Es serio, forma personas y le da valor al ministerio. O sea, alguien que es rígido quiere seriedad. Dice, hermano, esto es de Dios. No se esté usted descuidando cada rato, esto es muy serio, es de vida o muerte, es de vida eterna, usted comprométase con Dios bien, porque esto es serio. Lo segundo, él le importa mucho la formación. Así como era de rígido, fariseo, intelectual, escritor, misionero, quería que todos fueran igual. Y sabe, no siempre se puede. Los demás no siempre son como usted quiere. Hasta nos pasa con los hijos, ¿no? Decimos, hijo, aprende. Mira, cuando yo estaba en la escuela, yo le echaba ganas. Se nos quedan viendo. ¿En qué película lo viste, papá? No. ¿Está en Instagram? No. Está en los registros por allá de quién sabe qué historia. Pero no se requiere siempre la seriedad que se tiene ahí. Él tenía una seriedad. Y lo segundo era la formación. Él quería formar a Juan Marcos. Pero Juan Marcos no había cumplido hasta ese momento como Pablo esperaba. Y lo siguiente, le da mucho valor al ministerio. Vamos a servir, vamos a evangelizar, hay una obra importante que hacer. Eso es bueno. Ahora, lo que es debilidad de alguien inflexible y rígido es que es intolerante, es inflexible y dado al enojo. ¿Qué tal? Las personas coléricas, las personas intolerantes tienen un problema, porque necesitamos tolerar a los demás. Dice la palabra, sopórtense unos a otros, o no dice así la palabra. No dice llévense bonito y quieran, dice soporte. Cuando a alguien le caiga mal, sopórtelo. Si alguien es inconstante, sopórtelo. Si alguien es grosero, sopórtelo, porque es parte de la obra de Dios. Ya dijimos, se pueden poner límites, se puede no dejar que las cosas lleguen a otro nivel, pero sí hay que tener cierta tolerancia. Pablo no, una persona rígida es intolerante. Y lo segundo también es inflexible.
Y cuando alguien llega, hay una segunda oportunidad, quiere seguir sirviendo, Pablo dice, de ninguna manera. No estoy de acuerdo en ningún punto en que Juan Marcos venga. Y se puso inflexible. ¿Sabe que hay cosas en las que somos flexibles y hay cosas en las que somos inflexibles? En la doctrina somos inflexibles. Si es la palabra, está bien. Si no es la palabra, aunque sea un famoso predicador, está mal. Porque está mal según la palabra. Entonces hay que ser inflexible en eso. Pero en las personas no. La gente que llega, que sirve, que a veces se compromete, que a veces no se compromete, ahí hay que ser un poco más flexible. Es que alguien faltó y no trajo lo que prometió, no vino a dar la clase. Hablamos con él, ¿no? Y si lo hace muy seguido, pues ya no contamos con él. Pero si se arrepiente y entonces aprende, es bueno. ¿A cuántos nos dieron una segunda oportunidad? ¿Quiere levantar la mano? ¿A cuántos nos han dado? Mire, levántela, déjela ahí. ¿Es bonito o no es bonito? ¿Verdad que sí? Si usted la tomó, qué bendición. Si no la tomó, qué maldición. Pero la segunda oportunidad es algo muy bueno. Está bien, qué bueno. Pero también alguien que es rígido es dado al enojo. Y Pablo se enojó. ¿Usted cree que los santos se enojan? Sí. La palabra dice, airaos, pero no pequéis. O sea, me puedo enojar y no faltarle respeto. Y no gritonearle y no decirle ofensas. Puedo hacer eso. Pero si me enojo, por supuesto. Ahora, cuando me enojo, tengo que pedir a Dios que me dé el control de su espíritu para no lastimar a los demás. Pero aquí, en la postura de Bernabé y en la postura de Pablo, los dos estaban tan molestos que ya no se toleraban. ¿Y qué pasa ahí? Vamos al segundo punto. El segundo tipo de conflicto se llama separación. Segundo conflicto, separación. Hechos 15, del 39 al 41. Algo muy triste en la iglesia de Dios es la separación de la gente. ¿Sabe que antes de la separación se tienen que dar oportunidades de diálogo, de oración, de comprensión, de cambio, para que no nos separemos? Ya separarnos es un caso extremo, pero nunca diremos que una separación fue buena. Nunca diremos que una separación el Espíritu nos dirigió para hacerla, no. Hubo algo que se manejó mal, pero Dios tenía otra solución. Dios tenía otra solución. Entonces es muy importante que usted no se separe de la obra o de la iglesia. Si se ha molestado con alguien en una iglesia, lo entendemos, pero váyase a otra iglesia, luego, intégrese, sirva, comprométase para que Dios le bendiga, pero no se quede con mucha gente. ¿Sabe que hay millones de personas que están separados de la iglesia? Llegan a asistir de vez en cuando, hubo algún problema con alguien, pero están separados de la obra. Y esa es la obra del diablo. El diablo divide, Dios multiplica, ¿no? Veamos las matemáticas de Dios, ¿no? El diablo resta, Dios suma. Entonces es muy importante que veamos que Dios no quiere eso. Pero si ya me lastimaron o me separé de una iglesia, lo lamento mucho, pero voy a seguir adelante. Tengo que continuar, eso se llama continuidad ministerial. La obra tiene que seguir. Y hubo aquí una separación. Versículo 39, dice que hay un gran desacuerdo. Hubo tal desacuerdo entre ellos que se apartaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. ¿No le da tristeza? Si alguien es espiritual, le tiene que dar tristeza. Porque dice la palabra, ¿quién cae y yo no me duelo? ¿A quién no lo hacen tropezar y no me indigno? Así dice San Pablo, el mismo San Pablo. Pero aquí hubo tal desacuerdo que ya no quieren seguir juntos en la obra de Dios. Ahora, en la iglesia de Dios, tenemos que seguir trabajando aunque haya un desacuerdo. ¿Qué le parece? Aunque haya un desacuerdo. Si somos maduros, no me gusta, pero lo voy a hacer, porque la iglesia lo aprobó, porque alguien oró, alguien se dispuso, alguien lo planeó. Aunque yo no esté tan de acuerdo con eso, voy a dejar que la obra siga adelante. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado? Estando en desacuerdo con algo, resultó que era bueno, pero mi criterio me decía, no lo acepto y no quiero. Entonces, cuando soy carnal, hago las cosas a mi manera y me pongo muy intolerante. Y si soy un Bernabé, acepto todo. Y si soy un Pablo, no acepto nada. Entonces hay un problema ahí en el carácter, ¿no? Y tenemos que aprender que los desacuerdos se corrigen de acuerdo a la palabra de Dios. No a lo que diga Bernabé, no a lo que diga Pablo, sino a lo que dice la palabra. A veces ver conflictos de lejos es fácil, ¿no? Cuando estamos dentro es muy diferente. ¿Qué debieron haber hecho Pablo y Bernabé? Pues no separarse. ¿Cuántos pensamos que la razón la tenía Bernabé? Levante la mano. ¿Cuántos pensaban que Bernabé estaba bien? Levante la mano. Velo bien, hermano, bien. Les voy a sacar una foto. No. Una de esas selfies. ¿Cuántos están de acuerdo en que era Pablo el que tenía la razón? Levántenla bien, hermano. Están dejando muy solo a Pablo, hermanos.
Bueno, gracias, hermanos. Ay, quien levantó por los dos, ¿por qué, hermano? ¿Están de acuerdo con los dos? Luego me explica, yo no entiendo tanta sofisticación de ideas. Con los dos, lo que debieron hacer es darle un poco de lugar a cada uno. Darle lugar a Pablo, amonestando a Juan Marquitos, nada más. Juan Marcos, si te vuelves a apartar, olvídate, pierdes tu salvación. Bueno, no, pierdes la hora. Y darle lugar a Bernabé, dejando que su sobrino venga, con una condición, ¿de acuerdo? O sea, los dos ceden y los dos reciben, pero como cada quien quiere lo suyo, no se pudo resolver. Y así pasa ahorita, en nuestro caso ahorita así pasa. Es que a mi manera, como yo quiero y cuando yo quiero. Así de bonito como yo. Yo. Y ese yo, cómo lastima a la iglesia. Ha hecho mucho daño, hermano, ¿verdad? Pero ellos no tenían esa visión. Estaban muy enojados. Hay un desacuerdo y se separan el uno del otro. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Pues que Pablo se mostró ingrato, porque Bernabé era su tutor, fue su primer maestro, fue quien lo aceptó y lo abrazó y lo trajo. Entonces, cuando usted es intolerante, usted se puede volver ingrato, ¿sabía? Nadie dijo amén otra vez. ¿Me traumaré por eso? Me hago ingrato porque alguien a quien le debo gratitud, que es mi tutor, alguien que hizo algo por mí, me enojo tanto con él que no quiero ni verlo. Y me voy a separar de ti, pues sepárate de mí, ni falta que me haces, yo puedo solo. Yo soy San Juan Pablo, el de veras, ¿no? Y no, hermano, no pasó algo bueno, ¿no? Y Bernabé también tiene una pérdida porque tiene un gran discípulo al cual perdió, ¿no? Y entonces la obra de Dios pierde. Grabe eso en su corazón. Por nuestros desacuerdos, la obra de Dios pierde. Ya no seguimos adelante en algo importante. Y dice ahí entonces que ellos se separan y ya están muy enojados uno con otro. Ahora, usted como discípulo, ¿qué siente de ver que dos líderes se pelean? ¿Inseguridad? Pues sí. ¿Mande? Mal ejemplo, ok. Quizás muchos recordamos cuando éramos jóvenes, ¿no? Cuando nos convertimos y vimos pelear a dos líderes, es horrible. Porque uno dice, esta gente que ama al Señor y que conoce a Dios están peleando. Yo esperaba que ellos fueran espirituales y oraran, ayunaran y se abrazaran y dijeran gloria a Dios, pero se pelean. Entonces, hermano, si usted es alguien ya en la obra de Dios, tiene una responsabilidad con los demás. Usted no puede ser enojón, ni gritón, ni alguien enojón con los demás, porque así le gusta a usted. Usted lastima a los demás. La gente nuevecita que viene nos ve y dice, ay, aquí está el líder, aquí está la lideresa y es bien tremenda y se pelean mucho en la iglesia y eso no trae bendición a nadie. Entonces necesitamos aprender a ser responsables de nuestras reacciones. Entonces la palabra, no se ponga el sol sobre tu enojo, o sea, contrólate. Te puedes enojar, puedes buscar que las cosas no se degeneren, pero no maltratar a los demás, no separarte de los demás. Y se apartaron. Bernabé pierde a un discípulo y Pablo pierde a un tutor. ¿Qué tal? ¿Estará bien eso? De ninguna manera, ¿verdad? Como nunca en nuestro caso, el separarnos y el romper cosas nunca será bueno. Ahora, dice Bernabé tomando a Marcos, navegó a Chipre. ¿Qué pasa con Bernabé? Se ofuscó. Fíjese que no dice que Bernabé fue a la iglesia a pedir ayuda, ¿se da cuenta? Dice que Pablo buscó ayuda y pidió cobertura, Bernabé no. Bernabé, el hombre pacífico, el hombre cálido, se ofuscó. Porque todos somos carnales y llegamos a un punto de límite donde no podemos seguir si le damos lugar a la carne. Y él estaba tan enojado que toma a su sobrino y dice, vente, tú y yo vamos a irnos, y a la ciudad donde él había nacido, en Chipre. Se fue a Chipre y se llevó a su sobrino. Cuando usted se ofusca, hermano querido, está rompiendo el plan de Dios, porque somos una iglesia. Aquí no es lo que diga fulano, es lo que es la iglesia. Lo que Dios quiere, cómo Dios forma, lo que Dios da, eso es lo que tenemos que hacer en la iglesia. Y no llegar a ofuscarnos y enojarnos tanto que me separo de ti, ya no te quiero ver jamás en la vida. No puede pasar así. Hay casos en la iglesia, por supuesto, donde nos separamos y tenemos que analizar todo lo que pasa allí y que Dios nos dirige y que no suceda otra vez. Pero no debemos ser personas que constantemente estemos en conflicto con los demás. La invitación de Dios es que usted sea parte de la solución y no parte del problema, ¿de acuerdo? Si usted se hace enojón, no va a corregir a otro enojón. ¿Usted cree que sí? Le voy a hacer caras. Si me hace caras, yo también le hago caras. Si me ve feo, yo lo veo más feo. ¿Y eso qué arregla? Lo único que hace es que usted expresa lo que usted siente, pero no arregla nada. Imagínese una iglesia donde todos se ponen caras y gestos.
Y hay grupitos, y tu grupito acá, y mi grupito acá, y echamos indirectas allí, hasta en los tristimonios o quejimonios, ¿no? Los piedrimonios, es un testimonio de pedrada contra otro. Hay piedrimonios. Y si luego quiere verlo, platicamos, ¿no? Pero no es bueno. Estoy hablando para lastimar a otra persona, para descalificar a otra persona. No está bien. Necesitamos llegar a la unidad y dejar que el Espíritu Santo nos controle, y aunque estemos molestos, hay una solución. Todo conflicto tiene una solución con base en la palabra. Y si las personas seguimos la palabra, se hará el conflicto. Pero si las personas no seguimos la palabra, el conflicto continúa o se hace tremendo. Entonces Bernabé se ofusca, toma a su sobrino y se va a Chipre. Y es algo tremendo. Ahora, dice el versículo 40, Pablo, escogiendo a Silas, tomó para empezar el segundo viaje misionero. ¿Sabe? Esto se llama sustitutos en el ministerio. Y sí hay, ¿verdad? Gracias a Dios que hay. Si alguien se quita de la obra, Dios pone a otro. Bernabé y Pablo se enojaron tanto que, bueno, aquel se va con su sobrino, pero Pablo escogió a otro y era un apóstol allí en Jerusalén, un profeta, dice, que estaba ministrando en Jerusalén, era un hombre importante. Y entonces le dice Pablo, Silvano, ¿me quieres acompañar? Y Silvano dice, sí, cómo no, yo voy contigo. Gente dispuesta es una bendición, ¿no? Gente que nos diga, sí, ¿en qué le puedo ayudar? ¿Qué necesita? ¿Qué quiere hacer? ¿Qué quiere que yo haga por usted? Entonces, en la obra de Dios, hermano, necesitamos servir. Porque muchos no servimos por ese miedo, decimos, me voy a meter en conflictos. Y el que no se mete en conflictos es inútil porque no está en la obra. Métase en la obra. ¿Va a haber conflictos? Sí. Pero vamos a orar para que Dios nos dé la solución y sigamos adelante. Pero para eso está el Espíritu Santo. Él nos puede guiar para evaluar el problema, evaluar la crisis, ver qué se puede hacer y tomar una solución. Esa es la obra de Dios. Pero a veces nosotros no lo hacemos. Y esto habla de que Pablo tenía una gran visión de continuidad en el ministerio. O sea, Pablo dijo, está bien, Bernabé se fue. Estamos muy enojados, pero la obra de Dios tiene que seguir, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. A veces enseñamos a nuestros hermanos en homilética aquí en la predicación, no ventilemos problemas aquí en el púlpito. Si yo me enojé con alguien, no vengo a decirlo porque estoy ventilando a la gente, ¿no? O sea, hay pastores que desde los púlpitos señalan a la gente, aunque usted no lo crea, sucede, ¿verdad? Y hablan mal de la gente, y fulano, y así, yo soy. ¿A quién edifica eso? Pero sucede. Entonces, usted va a servir a Dios, ponga una sonrisa. A ver, ponga una sonrisa de todos modos. Se ve lindo, ¿no? ¿Se ve más lindo o no se ve más lindo con la sonrisa? ¿Verdad que sí? Entonces, sirva a Dios. No diga que no, que por qué hay problemas. Sirva a Dios. La iglesia necesitamos más siervos. Va a haber conflictos, va a haber problemas, pero tenemos un Dios muy grande que nos puede ayudar a resolver esos problemas. Y es parte de ser parte de la solución. Ahora, Pablo dice que sí fue encomendado por los hermanos de Antioquía a la gracia de Dios. Él fue encomendado. O sea, se presentó con la iglesia, lo cual se llama cobertura. Hoy se habla mucho de coberturas a nivel económico en las iglesias, lo cual no está bien, nada bien. La cobertura es espiritual, es una oración, es una autoridad. Y Pablo va con su iglesia y pide que le den autorización para seguir en la obra. ¿Qué tal? Un hombre tan grande como Pablo, poquito enojón, ¿no? Ya dijimos, también pedía cobertura. Así es de que nosotros, así de imperfectos, enojones o cálidos, seamos como seamos, necesitamos la cobertura de la iglesia. Hermano, ore por mí, deme un consejo, voy a ir a hacer una obra, necesito que ustedes me respalden en la obra de Dios. Y Pablo pidió la cobertura, dice, y lo encomendaron a la gracia del Señor. Recuerde que la gracia, el regalo de Dios que produce gozo, esa es gracia. Ahí es donde se va a servir. Va usted de apóstol, la gracia de Dios. Usted va a ser un gran predicador, la gracia de Dios. Un gran evangelista, un gran pastor, un gran maestro, un gran diácono, un gran servidor. Todo lo que usted haga en la obra es por la gracia de Dios. Y necesitamos que usted siga sirviendo. Aquí tenemos que hacer un punto de revisión y decir, hermano, en toda iglesia siempre hay problemas. ¿Verdad que sí? Un hombre tan sabio como el pastor bautista Billy Graham, hombre conocidísimo, llegó a decir en alguna ocasión, así lo dijo, si usted busca una iglesia perfecta, no la va a encontrar, porque al llegar usted ya es imperfecta. Lo dijo Billy Graham, hermano, yo nada más cité, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuando nosotros, que somos imperfectos, llegamos a una iglesia que está muy bien, en algún momento podemos causar problemas, ¿se da cuenta? Por una falta de doctrina, por una cara mal puesta, por una palabra mal dicha. Todos tenemos errores. Pero hermano, el amor de Dios cubrirá multitud de pecados.
O sea, si alguien me ve feo, me enseña mal o hay un problema de desajuste, aún así yo voy a amar a esa gente. Y sigo en la iglesia. No se vaya de la iglesia. Y a toda la gente incluso que nos ve y nos escucha, no se vaya de la iglesia, siga en una iglesia. Si hay alguna que ya no puede estar, ok, váyase a otra, o nada más a una. No cambie 10 veces de iglesia, una o dos, o ya, ¿verdad? O si se cambia de casa o algo así. Pero necesitamos revisar el problema y recordar que siempre seamos encomendados a la gracia de Dios. Usted se podrá sorprender cuánta gente está enojada con la iglesia porque algún pastor hizo algo malo, abusó del dinero, de la gente, porque alguna persona lo maltrató. Hay muchas personas, se llama abuso eclesiástico, así le llamamos aquí, abuso eclesiástico. No debe de ser, pero sucede. Sin embargo, cuando suceda, por favor, siga usted adelante, ¿de acuerdo? Recuerda aquella frase, tengo que seguir, me maltrataron, alguien abusó, voy a poner límites, voy a ver cómo arreglo el problema. Ahora están los pastores y los maestros y diáconos para arreglar problemas de la iglesia, pero tenemos que seguir adelante, porque la obra tiene que continuar, hermano. No se queda ahí, o no diga, yo para evitar problemas mejor ni hago nada. Yo nada más llego, canto tantito y me voy antes de que todos me saluden porque no quiero problemas con nadie. Hermano, eso no se hace, intégrese. Y decimos algo, en los problemas Dios forja nuestro carácter. Algunos nos dan miedo a los problemas, pero cuando vienen vemos la gracia de Dios, oramos, ayunamos, buscamos, mejoramos las cosas, y como iglesia tenemos que corregir muchas cosas siempre, entonces hay que hacerlo. Ahora, otra cosa importante que notamos aquí, cuando alguien sea cercano o familiar nuestro, esto no quiere decir que lo pongamos en la obra, ¿de acuerdo? Porque hay gente que dice, en la iglesia hay preferencias, y mire, créame que no. Cuando alguien sea mi familiar y por algún mérito personal sirve a Dios, lo puede hacer. Pero si así sea mi mamá, que no puede hacer nada, pero si así pudiera, y hace algo malo, ¿qué tengo que hacer? Pues disciplinarla. ¿Será bueno disciplinar a mi mamá? Pues sí, o mi hermano, mi esposo, mi hijo, mi sobrino, así es, hermano. Entonces, en la obra de Dios no es por preferencia. Si alguien nos cae bien, no por eso lo vamos a poner. Lo ponemos en la obra porque es constante, porque se compromete, porque ensaya, porque da, porque participa, porque está. Pero si alguien no nos cae muy bien, tampoco vamos a evitarlo. Porque hay iglesias donde si no le caigo bien no me ponen. Si no soy del círculo del X hermano, no me ponen. Y eso está mal. Necesitamos ver que la gente por mérito propio o está o no está. De manera que lanzamos el reto, si alguien está, pregunte en su iglesia por qué está y le tenemos que decir por qué está. Y si alguien no está en alguna obra, también pregúntenos, porque alguien es que aquí hay preferencia. No, créame que no. Sí somos imperfectos y no tenemos la visión de Dios, pero tratamos de evitar eso. No es con el corazón como hizo Bernabé, ni porque sea mi sobrino, mi amigo, ni mi cerca, no, así no es. Pero otro problema que también tenemos que quitar es la intolerancia de Pablo. Y cuando alguien falla, hay que darle una segunda oportunidad. En Colosenses 4, versículo 10, Primera de Pedro 5:13, dice que Pablo recibió a Juan Marcos tiempo después y dijo, mándame a Juan Marcos porque me es útil en el ministerio. Cuando Pablo estaba viejo, encarcelado, abandonado, Juan Marcos le ayudó. Qué gran lección de vida, ¿no? Cuando Pablo se puso intolerante y enojado, era joven, era fuerte, algunos en esa etapa de la vida así somos, y tenemos que madurar y ir más allá. Pero cuando Dios trató con Pablo, y hubo más azotes y hubo tantas situaciones, y estaba incluso solo, Juan Marcos fue a Roma a ayudarlo. Y Juan Marcos ya había escrito el primer evangelio. Y Juan Marcos se había arrepentido y era productivo. Entonces, la segunda oportunidad es buena. Cuando la gente falla y sigue adelante, es bueno. No sea usted tan Pablo, tan intolerante, en ocasiones. Y si usted es un Juan Marcos al que lo han maltratado, vamos a abrazarnos y vamos a llorar juntos, porque nos pasó a todos. Alguien nos maltrató, alguien pensó mal de nosotros, alguien no nos quiso, alguien pensó que no servíamos para bendita cosa, y por la misericordia de Dios nos llamó a servirle. Y cuando Pablo llamó a Juan Marcos fue y estuvo en Roma con él. Y después Juan Marcos está con Pedro
De hecho, se dice que el Evangelio de Marcos es el Evangelio de Pedro, porque está muy apegado a Pedro y habla muy bien de Pedro, el Evangelio de Marcos. Eso es análisis gramatical de los evangelios. Entonces, si alguien falla, acéptelo. Pero dígale que es una oportunidad, que no es otra y otra y otra, porque entonces es un vicio. Pero cuando alguien nos ha fallado o le falla a Dios, tenemos que darle una segunda oportunidad. De Bernabé, no todo sentimentalismo, y de Pablo, no todo legalismo. Dice el versículo 41 que Pablo iba a las iglesias con Silas en Cilicia y Siria para confirmar a las iglesias. O sea que Pablo, además de que se enojó y dejó de ser espiritual, seguía sirviendo al Señor, ¿de acuerdo? Entonces todos nosotros podemos enojarnos, podemos fallar, podemos exasperarnos, y aún así Dios nos ama y Dios nos pone en la obra. Si usted ha fallado en la obra porque se enojó o se exasperó o tuvo un pleito con alguien, arrepiéntase, no era el plan. No vamos a juzgar a nadie, con la palabra podemos evaluarlo todo y todo se puede arreglar, pero siga sirviendo en la obra de Dios. Entonces este varón Juan Marcos nos enseña la nobleza. Él era víctima de dos grandes, su tío tan grande y tan consentidor, y Pablo tan grande y tan rígido. Y todos tenemos tutores en la obra. Siempre en la iglesia hay alguien que me enseña, y o es cálido o es rígido, y de una o de otra me afecta porque las dos cosas no son tan buenas. Pero cuando uno como discípulo reconoce a sus tutores, le dice gracias. Y Juan Marcos le dio gracias a su tío siendo muy fiel y rebasándolo en el ministerio. Bernabé no escribió ninguna carta, Marcos escribió un evangelio y llegó a ser en su vejez un gran líder de la obra del Señor. Entonces se puede, si nos han lastimado, si hemos sido chicos, seguir adelante. Y lo importante en el ministerio, hermanos, es confirmar a las iglesias. El interés no es económico ni de autoridad falsa. En el apostolado que hoy se vende, eso es totalmente falso. El interés es la gente. Vamos a ver cómo está la gente. Vamos a confirmarles en la obra. Cada que usted predica, cada que usted enseña, no es en vano. Dios está haciendo la obra en la vida de alguien. Pablo y Bernabé, con sus características tan específicas, formaron a Juan Marcos y Juan Marcos siguió adelante. Y de ahí sacamos una conclusión. El que quiere seguir adelante, de todos modos lo va a hacer. El que no quiere, todo es pretexto. Me maltrataron, aquí no me gustó, allá hubo herejías, ya sabemos, pero siga adelante. Hay otras iglesias, por una iglesia que falla, hay 10,000 que están bien, por la gracia de Dios, ¿no? Siga adelante y busque a otros tutores, pero siga en la obra de Dios. ¿Qué aprendemos de esto? Varias cosas. En primer lugar, va a haber desacuerdos. ¿Está de acuerdo? Sí, va a haber desacuerdos. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Tratar de resolverlos con la ayuda de Dios. No podemos darle la razón a una persona. Siempre las dos partes tienen parte de razón y parte de error. ¿Y qué es lo que nos marca? La palabra de Dios. Ya decíamos, ¿no? Bernabé pudo recibir a su sobrino Juan Marcos y Pablo amonestarlo y decirle, te damos una oportunidad, pero no falles. Y los dos hubieran quedado bien, sin llegar a dividirse. Pero tenemos que aprender cómo resolver el conflicto. No diga que la iglesia falla, que la gente es fea, que la gente es esto. Eso el diablo lo dice constantemente. Pero lo que Dios dice es que somos santos y que con nosotros Dios puede seguir adelante. Vea usted a Jesús con sus 12. ¿Quién de los 12 apóstoles era una cosa linda? Ninguno. Como dice por ahí un cantante, eran como yo, ¿verdad? Unos presumidos, otros inconstantes, criticones, falta de fe. Era un grupito lindo. Pero de esos 12 están a la diestra de Jesús en el cielo. Hay 12 linajes allí de la iglesia y 12 tribus de Israel. ¡Ay! Y usted también es llamado a la eternidad, con todo y como usted sea, y que en las iglesias haya problemas, Dios le llama a la eternidad. Siga adelante, no se aparte, vale la pena. Va a haber luchas y problemas, pero hay que seguir. Entonces, en los desacuerdos hay que llegar a una solución. ¿Está bien? Entonces, cuando alguien no esté de acuerdo, hermano, vamos a analizarlo. Y por favor, respete las autoridades puestas por Dios en la iglesia, si son maestros o diáconos o misioneros. Si nos dan una solución a un problema, hay que aceptarla, porque yo creo que debe de ser una solución espiritual. Como decíamos, ni Bernabé ni Pablo. Aquí votaron más por Bernabé que por Pablo los hermanos, ¿no? Entonces, esta iglesia es un poquito Bernabé. Pero realmente los dos tenían algo de razón. Se puede dar a cada quien un poco de razón. Y cuando haya problemas, hermanos, hay que arreglarlo. Que me gritaron, que me hablaron mal de mí, que dijeron mal mi nombre en el momento del evento. ¿Y qué pasa? A Jesús lo crucificaron, querido hermano. ¿Qué importa que a mí no me den el lugar según yo me merezco? Necesito siempre ser humilde en la obra de Dios. Y que siempre se arregle. ¿Cuál es el conflicto? Hay un pastor ahí, hay un diácono, hay un misionero, un maestro. Ayúdenos. Vamos a la palabra, hay que arreglar el problema. Y a lo mejor ese conflicto demuestra que somos carnales
que no estamos al nivel espiritual que deberíamos de estar. Lo segundo es las consecuencias de la separación ministerial. Bernabé ya no siguió siendo un apóstol, se quedó en Chipre. Y después de unos años que Juan Marcos sí quiso seguir siendo un apóstol, dejó a su tío y siguió a Pablo. Fíjese nada más qué cosa tan maravillosa, ¿no? Y siguió a Pedro y siguió a otros y siguió sirviendo. Entonces, hermano, en la obra usted tiene que seguir sirviendo. Deténgase un rato, lo lastimaron, hubo problema eclesiástico, pida perdón y perdone, pero siga adelante. Es tan importante la obra de Dios que tenemos que seguir adelante, perdonando y siendo perdonados. Hay que seguir adelante, porque Bernabé ya se quedó sin ser apóstol y Pablo se quedó sin un gran tutor, pero era la obra de Dios que siguieran adelante. Que Dios nos dé siempre ese amor de continuar. En esta iglesia y en todas las iglesias va a haber conflictos, alguna situación, algo que no nos gusta, pero lo espiritual que seamos se nota en base a cómo lo resolvemos, cómo yo arreglo el problema, cómo yo perdono, cómo yo tengo el amor de abrazar al que me maldijo. Y a veces alguien con quien tuve problemas, después de un tiempo somos grandes amigos, porque en la obra de Dios eso se llama reconciliación, ¿sabe? Los santos se reconcilian, los no santos no se reconcilian. Es muy importante que yo me reconcilie con la gente que me hizo daño o a la que le hice daño. Lo tercero es evitar situaciones en el ministerio. Mi desacuerdo nunca tiene que ser más grande que la palabra de Dios. Lo que yo quiero o yo no quiero no tiene que ser más grande que los compromisos de la palabra. Si alguien es mi familiar, con mi sobrino, o mi mamá, o mi hijo, mi esposa, mi hijo, mis hermanos cercanos en Cristo, esto no ayuda a que yo les dé un lugar o les quite un lugar a los que no están cerca de mí. Es la obra de Dios la que tiene que seguir, hermano. Y ahí tenemos que estar todos participando. Y lo último que vemos es la continuidad ministerial. La obra tiene que seguir. Sí, han abusado, nos han maltratado, nos hicieron algún daño, pero nuestro Dios es grande. Por eso Jesús es el archipoimen, ¿recuerda? Archipoimen en griego quiere decir príncipe y pastor. Eso quiere decir el pastor de los pastores. Si en las iglesias los humanos fallamos, por encima de nosotros hay uno muy grande que puede rebasar nuestra falla, subsanarla y darle a usted lo que necesita para que siga adelante. Pero no se quede estacionado en la falla de alguien, porque los humanos pueden fallar y seguirán fallando, pero nuestro Dios nunca ha fallado, ni nunca nos dejará. Y si mi pastor humano me falla, mi pastor divino nunca me va a fallar. Y Él es bueno y me saca adelante. Otra cosa que tenemos que ver aquí es buscar compañeros. Cuando Pablo buscó a Silas, no podemos hacer la obra solos, ya dijimos, no es obra de gente sola, siempre es en un conjunto. Voy a buscar a alguien que me ayude, alguien que me enseñe, alguien que tenga un perfil para la obra. Eso se requiere de la obra del Espíritu Santo para que se siga adelante. Se fue alguien tan cálido como Bernabé, pero viendo a alguien que era muy entregado como Silas, ¿no? Y esto habla también de que cuando Dios me quite mi pastor, Dios me quite un maestro o me quite de una iglesia, de todos modos yo tengo que seguir adelante con más entusiasmo y entregarme y servir y hacer más obra, porque la obra de Dios demanda que estemos bien entregados para el servicio. Y eso fue lo que nos muestran tanto Pablo como Bernabé. Y tenemos que recuperarnos de los disgustos. Si usted está enojado con alguien, hermano, yo creo que esta palabra la puede usar el Espíritu Santo hoy para decirnos que no sigamos enojados, ¿verdad? Porque no es de Dios. Pablo tardó unos años, porque algunos tardamos un poquito, pero después reconoció a Juan Marcos y era alguien que le ayudaba. Eso es muy lindo, ¿no? Entonces, si alguien sentimos que falló, lo más seguro es que cuando seamos ancianos, si seguimos en la obra, o nos enfermamos o nos accidentamos, los que hoy son jóvenes fuertes nos van a ayudar para que sigamos en la obra de Dios. Así es de que los que somos hoy de una edad, bajémonos del pedestal. Ni somos perfectos, ni somos lo máximo, ni somos insustituibles. Somos uno más por la gracia de Dios. Pero habrá otros que nos van a ayudar, y déjese ayudar por otros. Los que ya nos empiezan a fallar las fuerzas y la salud y tantas cosas, hay que dejarnos ayudar. Algunos somos muy soberbios y no queremos que nos ayuden. Y yo puedo solo, y yo no quiero a la iglesia, me quedo en mi casa solito ahí. No, intégrese. Dios va a hacer cosas nuevas. Se fue un Bernabé que era tan cálido y llegó un Silas. Y así a nosotros se nos fue un pastor, un maestro o un discípulo, vendrá otro maestro, otro pastor y nuevos discípulos, porque la iglesia sigue creciendo por la gracia del Señor. Hay que seguir adelante, buscar compañeros y siempre estar bajo la cobertura de la iglesia. Si usted quiere servir a Dios, tenga tutores que lo enseñen, que lo orienten y hágale caso a la orientación.
porque la iglesia está para ayudarnos a enfocar los ministerios. Nadie es tan grande que nadie le pueda decir nada. Lamentablemente en la práctica se da, hay gente que se siente intocable, pero en la obra de Dios nadie es intocable. Grandes maestros, grandes evangelistas, grandes iglesias necesitan que alguien les corrija en algunas doctrinas y en algunas prácticas. Y todos nosotros que estamos en el camino de madurar y servir, también necesitamos que alguien nos corrija y que nos diga, hermano, por ahí no va, mire, según la Biblia, vamos por este otro lado. Y se requiere mucho el poder del Espíritu Santo para corregirnos a nosotros, ¿no? Dios corrigió a Bernabé, Dios corrigió a Pablo, Dios corrigió a Juan Marcos, Dios bendijo a Silas. Silas no tuvo problema allí, nada más fue un sustituto. Pero si todos hemos tenido problemas, hay que seguir adelante. Hoy reconcíliese con una persona con la que usted está enojado. ¿Ay? ¿Querrá Dios eso o no lo querrá Dios? Sí. Y es de bendición. No le digo que deje que abusen de usted, no. O que vaya y lo humillen, no. Pero reconcíliese. Si usted ofendió a alguien, habló mal de alguien, si usted lastimó a alguien o si usted lo lastimaron, vaya y perdone. Ya allá ellos con Dios si se corrigen o no, pero usted tiene que perdonar. Dice la palabra, si ustedes no perdonan, su Padre no los perdonará. Ahí hay una condicionalidad en el perdón de Dios, ¿no? Yo siempre tengo que perdonar. Y lo siguiente es atender la obra de Dios porque va a crecer. Bernabé se quedó siendo fiel en Chipre y fue de bendición seguramente, pero Pablo y Juan Marcos y Silas siguieron siendo grandes siervos de Dios. Usted también tiene que seguir un gran siervo de Dios o una gran sierva de Dios. Vamos a ponernos de pie y orar al Señor. Y no sé si queremos orar y decirle al Señor, Señor, aquí estoy. Yo quiero pedirte que los problemas no me aparten del servicio. A lo mejor yo he sido problemático, yo he sido causa de problemas, o yo he sido víctima de que alguien me haya lastimado en la iglesia, pero yo quiero seguir. Corrígeme, ponme nuevos maestros, ponme nuevos ministerios, yo quiero aprender. Y los que quieran servir a Dios, hermano, vamos a venir al altar y decirle, Señor, aquí estoy, ayúdame. Si estoy lastimado, sáname. Y si lastimé a otros, perdóname, porque no era de ninguna manera el plan que tú tenías. Oramos al Señor. Si Dios usó a Pablo, a Silas, a Bernabé, a Juan Marcos, Dios nos quiere usar a todos nosotros y le digamos, aquí estoy, Señor. En esta preciosa iglesia, yo quiero que tú me uses, yo quiero vencer inercias, yo quiero vencer resentimientos y seguir adelante en tu preciosa obra. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias en esta tarde por tus bendiciones. Gracias por este pasaje, Señor, difícil, porque bueno es cuando vemos en la Biblia que hubo multiplicación, que hubo llenura del Espíritu, que hubo bautismos en el Espíritu Santo, Señor, que hubo gente que fue salva como nosotros hemos sido salvos. Bueno es ver en tu palabra, Señor, cuando tú alcanzaste nuevas provincias, nuevas personas. Es algo muy lindo, Señor, pero nos duele ver que hubo un problema entre dos hombres de Dios. Y esto nos lleva a reflexionar mucho, Señor, en que la obra es tuya. La iglesia no es nuestra, la iglesia es tuya, Señor. Aquí en la tierra, por administración y por orden, tendremos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, diáconos, servidores, repartidores, gente que hace misericordia, gente que preside, porque necesitamos servir en la iglesia, Señor, pero la iglesia es una delante de ti y lamentablemente también nosotros hemos sido parte de un conflicto en alguna iglesia local. Seguramente todos los que estamos ya aquí en Cristo, Señor, sentimos la bendición de ir a una iglesia, pero alguien no nos saludó o alguien dijo una palabra que nos ofendía o alguien nos lastimó de alguna manera. Señor, te pedimos que tú nos ayudes a perdonar a esas personas. Dos hombres gigantes en la fe, un Bernabé lleno del Espíritu, lleno de calidez, un Bernabé que abrazaba a la gente, se llegó a enojar tanto al ver el desacuerdo con Pablo que se separaron del ministerio, Señor. Un Pablo que era tan grande, escritor, un teólogo, un misionero, llegó a enojarse tanto por no estar de acuerdo con Bernabé que también se separó de este otro apóstol, Señor. Y nosotros hoy vemos que a veces en la iglesia se dan problemas y por esa causa nos hemos separado. Hay muchos hoy que están alejados de la iglesia porque alguien habló mal, porque alguien lo lastimó. Señor, ayúdanos a perdonar a ese pastor, a ese misionero, a ese maestro, a ese evangelista, Señor, a perdonar a ese líder, a ese diácono, a ese servidor, a esa persona que en alguna congregación nos haya lastimado. Señor, gracias porque nos das un espíritu para seguir adelante. Y Juan Marcos es el ejemplo de que a pesar de que alrededor de él hubo tanta polémica, él siguió sirviendo, Señor. Fue un hombre de Dios que aún
En su juventud siguió adelante, tuvo una falla, Señor, como nosotros hemos tenido fallas. No hay nadie que no falle entre nosotros, Señor, pero tenemos hoy la bendición de decirte, dame una segunda oportunidad. Yo quiero arrepentirme de haber sido inconstante, de no haber estado en la obra misionera como este hombre que estaba con 2 grandes maestros y se apartó. Muchos de nosotros nos hemos cansado, nos ha dado miedo, hemos dado lugar a la carne, hemos dado lugar a otras cosas, Señor, y hemos regresado a Jerusalén. Pero hoy te pedimos que nos levantes, Señor, y que en la iglesia sepamos que hay una segunda oportunidad, para aquel que quiere, para aquella que quiere servir, que quiere corregirse y que se compromete a seguir adelante, Señor, que no sea útil así como Juan Marcos en la vejez de Pablo fue a Roma a visitarlo, no le guardó rencor, no le reclamó, fue un hombre espiritual y llegó y le sirvió y le atendió, y Pablo se arrepintió de haber sido tan intolerante, Señor. Quizás algunos de nosotros somos intolerantes o algunos somos muy cálidos, pero esto no debe mover la obra la mueve el Espíritu Santo, y todos nosotros somos piezas claves en la obra. Aquí hay hermanos, predicadores, músicos, maestros, pastores, evangelistas. Aquí hay gente a la que tú quieres servir, Señor, en tu obra, usar en tu obra como servidores. Te pedimos que bendigas, que tú levantes, que tú ministres, Señor, y que todos nos podamos hoy contentos de que tú nos llamas a la obra. Y si alguien nos lastimó, hoy le vamos a perdonar. Alguien nos hizo daño, alguien abusó, alguien nos excluyó, vamos a pedirle perdón o vamos a perdonarle si nosotros le ofendimos. Pero no demos lugar a estar separados ni fríos espiritualmente. Hoy es día de reconciliación, hoy es día de buscar, hoy es día de atender y que esta preciosa iglesia crezca. Aquí hay hermosos maestros, aquí hay hermosos misioneros, aquí hay hermosos evangelistas que van a llevar la palabra porque han sido personas limpiadas por tu Espíritu. Te pido que les bendigas y les tomes, Señor, y que desde los más pequeñitos hasta los más ancianos todos seamos siervos en la iglesia. Somos una iglesia de siervos y habrá desacuerdos, y para eso está la palabra y para eso está el Espíritu, y para eso hay gente con autoridad para señalar el error y decir dónde se puede corregir. Posiblemente Juan Marcos podía haber seguido yendo con Pablo y con Bernabé con una amonestación, pero ellos no tenían la visión en ese momento como nosotros la hemos perdido muchas veces, y te pedimos que tú bendigas y uses la obra para que tu nombre sea glorificado, Señor. Nadie tiene el permiso de apartarse de la obra. Que sean perdonados y que perdonen y que sigan adelante. Aquí hay muchas personas como Bernabé que quizás sean cálidos, de segunda oportunidad, pero de una autoridad débil. Ayúdanos a ser fuertes, Señor. Quizás aquí haya gente como Pablo que pueda ser fuerte, que pueda ser intolerante, y eso da disciplina, pero resta relaciones humanas. Quizás haya aquí gente como Juan Marcos que fue inconstante, pero se corrigió por tu obra, Señor. Y haya también personas como Silas que va a sustituir, que va a continuar la obra de otros, porque tú le llamas a que la obra no se detenga. Nos ponemos en tus manos, y los conflictos en la iglesia se tienen que resolver con la autoridad de Dios, con la guía de la palabra y con la disposición de todos los que somos agentes de conflicto. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Damos lugar para que continuemos con la oración de los testimonios. Nuestra hermana Vero Mendiola.